Hablando de la campaña en Estados Unidos, si fuera la elección el día de hoy, Peter Schechter, ¿quién ganaría la elección? Yo creo que el día de hoy la ganaría Hillary Clinton, pero el problema es que no es el día de hoy, entonces falta muchísimo para noviembre del 2016 y en la política pueden pasar muchísimas cosas. Tenemos 17 candidatos en el lado del republicano, 17. Ellos no caberían en este lugar, deberíamos hacer 4 mesas, una encima de la otra. ¿Cómo se va a barajar esos 17? Va a ser una real dificultad. O sea, tenemos a candidatos que tienen mucho potencial, además de Jeb Bush, el exgobernador, que es el seguramente más financiado, pero hay otros candidatos muy buenos. Marco Rubio es un candidato excelente, Scott Walker es un candidato fuertísimo y por supuesto está Donald Trump, que no sé si es un candidato muy bueno, pero es un candidato muy ruidoso. Entonces, aquí hay mucho para hablar dentro de los próximos meses de qué es lo que va a pasar en la campaña. Miguel Silva, si mira a Donald Trump como un fenómeno político, ¿cuál es el éxito o el escándalo que ha causado Donald Trump? ¿A qué se debe el interés que ha suscitado, no solamente en los medios de comunicación, sino entre los americanos, donde por el Partido Republicano lidera las encuestas ampliamente? Yo creo que son dos cosas. Una es fruto de su personalidad, es una vociferante estupidez llena de soundbites atractivos para la prensa, pero la otra tiene que ver con que el Partido Republicano tiene un electorado, un constituency radicalizado, no mayoritario, minoritario, pero en el cual resuena lo que dice un tipo como Trump. Hay gente que aplaude las cosas que dice Trump. A nosotros nos parecen absurdas las cosas que dice Trump, no las diría una persona en su sano juicio, pero hay una parte del sector republicano que lo acepta. A mí lo que más me gusta de esto es que las primarias hacen que uno tenga que apelar a la base de su partido para después hacer lo que aquí se llama outreach hacia el centro. Y Trump va a obligar a todos los candidatos republicanos a tener que radicalizarse, con lo cual difícilmente el Partido Republicano va a poder salir de ese hoyo en el que se está metiendo, en el que lo está arrastrando Trump. Yo creo que ahí Miguel tiene toda la razón. O sea, hay que hacer un análisis muy particular del Partido Republicano de hoy y si puede sobrevivir en los próximos 20 años en un país que hoy día tiene 56 millones de hispanos y mañana tendrá 75 millones de hispanos. O sea, yo creo que el Partido Republicano ya se ha mirado en el espejo, pero no logran romper el esquema. Entonces ya ha pasado en Estados Unidos, donde partidos han dejado de existir y han dejado atrás un lado extremista. Fue el partido de Lincoln. Lincoln era un Whig y los republicanos se crearon cuando los Whigs se volvieron demasiado extremistas. Entonces, ha habido eso en el pasado y yo creo que el Partido Republicano, si sigue así, porque todo el mundo se tiene que ir a la derecha, exactamente como dice Miguel, y eso va a causar que un asco generalizado de gente más progresiva, de gente de los suburbios, de gente de las ciudades. O sea, los republicanos se van a volver un partido de poquísimos estados, más rurales que urbanos, donde hay mucha tierra, pero no hay humanos. En el diario político de ayer, un diario muy conocido en Estados Unidos, sale un artículo en donde se habla de que Hillary Clinton es muy poco auténtica y Donald Trump es demasiado honesto. ¿Tiene Hillary Clinton un problema de autenticidad que no logra conectar, no logran confiar completamente en ella los votantes? Es una buena pregunta, es difícil. A mí me gusta Hillary Clinton, entonces tengo un bias. Me gusta Hillary Clinton, me parece una mujer valiente, me parece una mujer perseverante. El hecho de que sea mujer y que sea probablemente la próxima presidenta de los Estados Unidos me parece una cosa fascinante. Entonces yo estoy un poco cargado del lado de Hillary y me gusta cómo habla, me gusta lo que dice. Ella, pues si esa, digamos, lo que se podría llamar una pequeña dinastía clintoniana, pues son calculadores, tienen otros issues y tienen otros retos, los retos del manejo de la Fundación Clinton, en fin. Pero yo creo que cuando los electores miran por quién votar para ser presidente de un país, se lo piensan mucho con los loquitos. Los loquitos les va bien en las encuestas, los loquitos hacen titulares, pero en el momento de la elección la gente se sienta y se pregunta, ¿podrá esta persona conducir a mi país en una guerra? ¿Podrá esta persona tomar decisiones en el mundo nuclear? Y Trump definitivamente no es la persona, en cambio Hillary sí tiene una cosa de estadista muy fuerte. Perdón, ¿puedo añadir una cosa aquí? Hillary padece del problema de haber estado frente a las cámaras en los últimos 25 años.
Entonces, cuando alguien está enfrente de las cámaras, todo el mundo la conoce, pero también todo el mundo piensa que sabe una parte de ella del cual se ha reportado. Entonces, por un lado es bueno que todo el mundo la conoce porque va a tener un electorado fijo, pero por el otro lado es 25 años de haber oído de problemas, de acusaciones, etcétera, etcétera. Muchas de ellas, la mayoría de ellas, han sido totalmente vistas como inciertas. Pasando a América Latina, donde hay mucho tema para discutir en poco tiempo. Si bien la consultoría política, según lo que he leído, es un fenómeno norteamericano que nació aquí a mitad del siglo pasado y se desarrolló con la publicidad en televisión y con los medios masivos, pues este fenómeno de hacer consultoría política, de realizar encuestas y de crear una especie de estrategias de campaña muy a la americana se ha popularizado mucho en América Latina, en gran parte por el trabajo que han hecho ustedes. Mirando América Latina como una región en todo, ¿qué país es más sofisticado en estas herramientas de lanzar unos candidatos con estas técnicas tan norteamericanas? Pues las técnicas norteamericanas que vinieron hace 25 años empezaron simplemente porque los gringos somos un poco más así disciplinados en técnica, no en creatividad, no en capacidad política, sino en técnica. Entonces vinimos con un esquema que dice, bueno, antes de hablar vamos a ver qué piensa la gente. Después uno tiene que casar lo que piensa la gente con lo que uno quiere hacer. Muy a menudo uno encuentra políticos que dicen, no, yo quiero hablar con mi olfato, quiero hablar desde acá adentro, yo conozco mi población, pone un poco de disciplina, los consultores políticos ponen un poco de disciplina. Yo lo que he visto es, hemos pasado 6, 7, 8 ciclos electorales desde que América Latina sale de un esquema militar y con una falta de democracia. Y los latinos son tan buenos como los gringos en hacer esto hoy en día. O sea, hay brasileños hoy en día que están por todos lados en el continente haciendo consultoría política. Hay chilenos que están haciendo política. Hay colombianos que están haciendo consultoría política. Gente de enorme creatividad, gente de enorme capacidad y gente absolutamente tan buena como los gringos. ¿Cuál es la campaña más exitosa que se ha tenido en América Latina? Bueno, antes de contestar eso, yo creo, un poco en el tema de cómo aprendimos nosotros a hacer consultoría política y después cómo aprendimos a ganarle a las compañías americanas en las licitaciones, es muy interesante. Yo aprendí con una firma que se llama Sawyer Miller Group. Pietro era mi consultor, su equipo era el consultor de la campaña y el gobierno de Colombia después, cuando ganamos las elecciones en el año 90. Y ahí aprendimos técnica. Exactamente lo que está diciendo Peter, aprendimos técnica, aprendimos a hacer encuestas, aprendimos a tener realmente un planeamiento estratégico y de mensaje. Y después cuando montamos una compañía de consultoría política, de ahí para adelante hemos derrotado muchas veces a compañías americanas en licitaciones y en invitaciones para hacer campañas en América Latina. Porque si a la técnica le sumas el conocimiento de la lengua y el conocimiento del territorio, tienes una ventaja competitiva frente a muchas firmas americanas. En América Latina pasan cosas curiosísimas. Tú preguntabas en qué país hay más sofisticación. Uno podría mirar países como Bolivia, donde en algún momento dado hubo más asesores gringos que en el resto de toda América Latina. Cuando Gonzalo Sánchez de Lozada era presidente y estaba el ADN y estaba, en fin, era una época en que estaba todo el mundo metido allá. Estaba Penanchón, estaba Sawyer Miller, estaba todo el mundo. Hay países que son mucho menos abiertos al tema de consultores externos y son más reticentes. México tradicionalmente era muy reticente, hoy en día no, hoy en día está más abierto. Pero es fascinante cómo cambia y hoy en día, como dice Peter, hay una mezcla de consultores políticos que uno se los encuentra en las diferentes campañas que son de todas las nacionalidades. Y es muy divertido porque a veces están del lado de uno y a veces están en contra. La campaña, digamos, yo he hecho muchas campañas fascinantes y te contestaría al revés. Quizá las campañas más divertidas que yo he hecho han sido unas que quizá me darían el récord de haber sido derrotado el mayor número de veces con mujeres que quieren ser presidentes. Porque hice 2 campañas con Noemí Saniño y una con Lourdes Flores en Perú. Y esas 3 campañas fueron fascinantes. Las 3 fueron derrotas. Y he tenido muchos otros triunfos, pero esas 3 derrotas fueron realmente maravillosas porque fueron... Hacer campaña con una mujer que quiere ser presidente en América Latina es una locura. Es extraordinario, es maravilloso. Hoy en día ya hay mujeres presidentes, en esa época no había, salvo Mireya en Panamá, que acaba de llegar. Pero de resto era totalmente loco.
Hoy hay 3 mujeres en países bien importantes de América Latina, en Argentina, Brasil y en Chile, y están por lo menos 2 de 3 en serios problemas. Si ustedes lo contrataran hoy para ser asesor de Dilma Rousseff, Peter Schechter, que está empezando su segundo mandato, tiene unos líos que todos los días se multiplican, desde escándalos de corrupción en Petrobras, de donde ella era la directora, ahora con la compañía eléctrica de Brasil, una crisis financiera bastante complicada, donde le han reducido la calificación de riesgo al Brasil, y lo que parece ser una moción para sacarla del poder, un impeachment que llaman aquí. ¿Usted qué le diría a Dilma Rousseff en este momento que está estrenando su segundo mandato? Yo siento que la presidenta Rousseff no ha tomado suficiente la iniciativa. O sea, siento que los hechos están como una catarata subiéndose encima de ella. O sea, ella todos los días hay un nuevo escándalo con otra nueva persona que ha sido arrestada. Puede ser un político, puede ser un empresario que ha sido arrestado de alguna manera vinculado con todo este tema de corrupción. Las noticias económicas cada día son malísimas y van en peor, no obstante su excelente ministro de Finanzas que está haciendo todo lo posible, pero con un Congreso ahora muy reacio de ayudar a un presidente tan débil. Entonces realmente las tiene complicadas, pero lo que siento es que ha perdido el control de lo que está pasando en el país. Y de alguna manera la presidenta tiene que encontrar, Dilma tiene que encontrar una manera de recapturar. Yo no creo que es posible volverse popular en 24 horas ni en un año, pero la manera de empezar la hazaña de volverse más popular viene mediante una recapturación de la dinámica del país. Ella tiene que decir, bueno, que la investigación llevará a donde llevará, pero mientras tanto ella tiene que identificar un tema o 2 temas que ella va a decir, el país tiene que seguir haciendo y resolviendo estos 2 problemas. Y eso no se ha visto. Miguel Silva, ¿algún consejo para Dilma? Pues muy en la línea de lo que ha hecho Peter, pues, si uno mira lo que hizo Bachelet mal al comienzo y lo que hizo bien después, hay como una fórmula ahí. El West Wing tenía una frase fantástica que es que en política, if you don't play offense, you play defense. Y si uno está a la defensiva como gobernante, uno está muerto. Dilma tiene que cambiar esta dinámica en donde la que necesita reforma es ella, para llevar la dinámica a la que lidera la reforma es ella. Y la reforma va a ir tan lejos como toque. Eso es extraordinariamente difícil. Yo creo que Bachelet lo hizo muy mal al comienzo con lo de su hijo, pero lo compuso al final cuando convocó partidos, cuando convocó al establecimiento político a mirar el tema de transparencia electoral y el tema de dineros privados en la política, a mirar cuáles eran, digamos, las inhabilidades, las incompatibilidades que se debían poner. Es decir, volver un problema específico, un problema estructural, un problema de industria, un problema institucional. Hablemos de Venezuela, donde no hay elecciones presidenciales a la vista, sí legislativas, y donde parece haber una oposición fragmentada que no ha logrado generar un mensaje coherente. Si usted tuviera de cliente a la oposición venezolana, ¿qué les diría? Bueno, eso es una pregunta que muchos consultores, incluyendo yo antes de volverme director del Centro de Estudios, que trabajé en Venezuela con Miguel, nos hemos estado preguntando por muchísimos años. Venezuela es un dilema casi como ningún otro, por el enorme manejo de plata que tiene el gobierno y cómo lo usa en campaña, por la desunión de su oposición, que aunque unificada de vez en cuando, nunca está realmente unida, y en parte por la falta de propuestas concretas por parte de esa oposición. Esa oposición se caracteriza principalmente por ser lo opuesto de Chávez o lo opuesto de Maduro, pero ¿qué es lo que quieren? ¿Dónde van a llevar el país? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Qué cosas van a dejar? ¿Qué cosas van a quitar? ¿Cómo van a diferenciar el país? ¿Qué van a hacer con el petróleo? Todo esto son cosas en las cuales no se entra y la gente no entiende. Entonces yo creo que parte de la culpa no solo es el poder del gobierno, sino también es la falta de claridad de la oposición. ¿Le falta un mensaje a la oposición? Sin embargo, fíjate, en las primarias que ganó Capriles, que las ganó con el 67%, él también tenía su Donald Trump en las primarias. Y la estrategia que se armó fue la de, contraria a la regla general, que es radicalizarse, fue no radicalizarse, hablar del postchavismo. Y en ese lenguaje, digamos, congregador que logró armar Capriles en su momento,
que es un lenguaje de cómo el país mira hacia adelante y no mira hacia atrás, cómo se construye unificando y convergiendo, pues casi ganó las elecciones o las ganó, dependiendo de con quién hable uno, y se las robaron. El gran problema es que estamos frente a una dictadura que tiene algún backing democrático, pero es una dictadura. Y en eso la oposición se ha fracturado como en dos escuelas. Una escuela que prefiere esperar el calendario electoral para derrotar al gobierno en el calendario electoral, y una escuela que prefiere moverse a la acción, que es la que hoy en día tiene los titulares y la que hoy en día tiene como el liderazgo del momento histórico. Y hay que ver qué pasa con los años y quién tuvo la razón, pero sí, ahí está la fractura. Pero es muy difícil luchar contra un Estado que es fundamentalmente corrupto, o sea, en todos los sentidos. O sea, el Estado no solo usa la plata legal, sino platas ilegales que le entran, o sea, hay acusaciones de narcotraficantes a muchísima gente del gobierno de Venezuela, y es muy difícil luchar contra un cartel gobierno. Entonces es extremadamente difícil, es una situación única realmente. Ustedes ambos han sido fundadores y directores de empresas de consultoría política. ¿Qué aconsejaría a unos jóvenes que están empezando una empresa de consultoría política para poder atender las necesidades de una población completamente cambiante? Están las redes sociales como un elemento político indiscutible, están los nuevos partidos basados en personajes carismáticos, rompiendo un poco los esquemas y las instituciones. ¿Cómo sería la empresa de consultoría política del futuro? Es una pregunta fantástica. Yo creo que las redes sociales van a cambiar la manera de cómo hacemos la política, porque van a cambiar la manera de cómo nos comunicamos. Efectivamente ya lo están haciendo, o sea, nosotros hoy en día no vemos todos el mismo canal de televisión, no vemos todas las mismas noticias, o sea, cada uno puede escoger exactamente las noticias que quiere, no solo si uno es de derecha o uno es de izquierda, pero sino si uno es mujer, o si uno es católico, o si uno es protestante, o sea, todo el mundo puede ir a canales muy específicos, entonces acabamos uno no leyendo el otro y acabamos viviendo realidades completamente distintas, y por eso existen en nuestras democracias una creciente polarización. Los políticos optan no por agrupar, sino por polarizar, porque es la única manera que ellos saben que van a llegar a través de estos canales muy únicos. Uno polariza de una manera, derecha o izquierda, mujer contra hombre, etc. Y creo que esto cambia la manera que nosotros hacemos política. Por ende, nueva empresa de consultoría política, absolutamente mucha concentración en redes sociales, mucha concentración en el microcosmo de cada canal, cómo uno puede comunicar a través de gente que le gusta salir afuera versus gente que le gusta jugar cartas adentro. O sea, hay algo para todos y hay que comunicar a través de esos específicos canales. Muy difícil hablar de un mensaje nacional. Miguel Silva. Totalmente de acuerdo. Yo añadiría solo un par de cosas. Una es que una nueva compañía de consultoría política le puede aportar a los nuevos candidatos la capacidad de oír a la gente, más allá de la capacidad de decirle cosas a la gente, que es una cosa que en el pasado eso pues era importante y se hacía a través de encuestas y grupos focales, pero ahora hay capacidad de oír a la gente en tiempo real y de oírla en volúmenes gigantescos de personas, ¿no es cierto? Pero la segunda es que yo creo que una compañía de consultoría política de cualquier momento en la historia, independientemente de los canales que use y de la tecnología que use, tiene que tener capacidad de estrategia política. Y la estrategia política ya no es sobre la táctica, es sobre el framing, es sobre qué está en juego en esta campaña. ¿Es esto o es aquello? Si a mi candidato le conviene jugar tenis y no le conviene jugar fútbol, ¿cómo muevo el esquema de campaña hacia el tenis? Esa parte no hay que olvidarla, porque a veces se cree que el mapa es el territorio, es decir, que la táctica y la técnica es lo importante, y en estrategia política lo importante es la estrategia. En ese orden de ideas, al candidato español, al político español, Pablo Iglesias, ¿usted le cortaría la cola de caballo y le pondría una corbata o lo dejaría así como un símbolo de la juventud y de una cuestión un poco No, me parece que, digamos, ahí tiene que haber una consistencia en el mensaje, y él tiene una consistencia entre su mensaje y su imagen visual. Su mensaje a veces es un poco exótico y a uno le impresiona desde América Latina que él mire el chavismo como una cosa de algún interés. Pero yo no haría, digamos, cambios físicos. El tema más bien, ellos lo han hecho muy bien, y digamos los nuevos movimientos que representan un poco la indignación ciudadana han hecho muy bien el framing.
el framing estratégico. El framing estratégico es esto hay que cambiarlo y el cambio viene de quienes representan a los indignados. El problema de ellos es que tiene como una protesta sin propuesta y uno siente como en toda América Latina esta protesta sin propuesta que termina como sacando la rabia y después no pasa nada. Y es totalmente cierto. Y la cosa que añade la tecnología es la liberación de la sociedad civil. O sea, de repente en toda América Latina estamos viendo grupos de sociedades civiles que realmente saben y entienden cómo influenciar a partidos políticos, a poderes, y si no pueden, empiezan a crearse nuevos partidos políticos y nuevos poderes. O sea, en Argentina hay un partido de la red, por ejemplo. Entonces, hay una capacidad nueva de nuevos actores, que nuevos actores tengan muchísima influencia en la política que no tenían. Y eso es todo a través de la tecnología. O sea, yo no creo que Podemos existiría hace 10 años, porque es un fenómeno de la tecnología. Y Podemos puede ser que es un fenómeno difícil, complicado, no necesariamente positivo, pero hay muchos fenómenos muy positivos que están sucediendo con el empoderamiento de la gente, de la sociedad civil, contra estructuras partidarias que son viejísimas, ancianísimas y osificadas.